una de las riquezas de la Biblia como libro que fue escrito por hombres, aunque inspirado por el Espíritu Santo, es que en ella vemos, hermanos, una variedad de figuras literarias para enseñarnos diferentes verdades. Esas figuras muchas veces se presentan como hipérboles, como alegorías o como comparaciones. Y dentro de esas figuras literarias, nosotros vemos constantemente en las Escrituras cómo se usa la ironía. De acuerdo a un diccionario, la ironía da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario de lo que se dice o se escribe. Puede tener varias formas. El personaje hablando puede darse cuenta de la ironía de las palabras, mientras que el resto de los personajes puede que no. O puede que el que dice la ironía no esté consciente de lo que está diciendo, mientras que otros actores que comparten el conocimiento de los espectadores se den cuenta. O puede que sean los lectores, tiempo después, que noten que al autor recoger esta escena, estaba queriendo presentar una ironía. El pasaje que acabamos de leer nos presenta un suceso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos elementos de ironía que para nosotros los lectores. Y por eso yo he titulado esta meditación, Conspiración humana y providencia divina, la gran ironía de la muerte de Jesús. Conspiración humana y providencia divina, la gran ironía de la muerte de Jesús. Y veremos esta breve meditación como preparación para la cena del Señor en tres partes. Veremos la ironía del concilio, en segundo lugar la ironía del sumo sacerdote y en tercer lugar veremos la ironía de la providencia divina expresada por el apóstol Juan. Yo quiero dar crédito al pastor Michael Lawrence porque un sermón suyo me ayudó en parte a poder bosquejar este mensaje. De modo que veamos en primer lugar, hermanos, la ironía del concilio. Y vamos a tomar desde el versículo 47. Leo versículos 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque ese hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Por el pasaje mismo y por el contexto vemos que estos religiosos están alarmados por la cantidad de señales que hacía Jesucristo y sobre todo por la señal más impresionante de todas, que fue la resurrección de Lázaro, unos versículos atrás. Eso estaba haciendo que muchas personas creyeran en Cristo. No necesariamente de corazón, todos lo hacían, pero muchas personas decían creer en Cristo a ver ese poderoso milagro de la resurrección de Lázaro. Eso provocó que se convocara el concilio, que en esa época era como una especie de órgano político religioso que podía legislar, juzgar y aún ejecutar las leyes hasta cierto punto, actuando bajo delegación del Imperio Romano. De modo que este concilio, que actuaba bajo delegación del Imperio Romano, tenía mucho poder, porque hacía las veces de poder legislativo, de poder judicial y de poder ejecutivo. Los tres poderes. Y estaba compuesto por diferentes religiosos y personas importantes del pueblo judío. Muchos eran fariseos, aunque el sumo sacerdote y algunos de los principales cabezas eran saduceos, porque en la composición del mismo, los romanos tomaban en cuenta diferentes sectores religiosos del pueblo de Israel. Y la preocupación del concilio, como podemos ver, era que si todos terminaban creyendo en Cristo, los romanos vendrían y les quitarían el lugar. Cuando habla del lugar, posiblemente, hermanos, está hablando del templo, de ese lugar santo donde se celebraban los sacrificios. Y dice que ellos tenían temor de que le quitaran el lugar, posiblemente el templo, y nuestra nación, dice el texto. Y hermanos, miren aquí la ironía en la reacción de este grupo. Estos religiosos esperaban y enseñaban la venida del Mesías. Y veían a su vez las señales que estaba haciendo Jesús que corroboraban que Él era el Mesías. Pero ellos, en vez de indagar si Jesús era el Mesías que ellos esperaban, ante todas estas cosas que estaban sucediendo, para entonces seguirle, ellos estaban más preocupados por cosas que eran inferiores a esa. Ellos estaban preocupados por qué iba a pasar con ellos si después las personas creían en Jesucristo. Y ellos, ¿de qué vivían ellos? ¿Qué era lo que hacían constantemente? Enseñar que vendría el Mesías y establecería su reino. Llega el Mesías. Ay, pero espérate que después vamos a tener problemas si creemos en Él.
Porque el pecado, hermanos, hace que nosotros actuemos con ironía. Actuemos muchas veces con ironía por causa del pecado. Es como cuando hay personas, y eso lo vimos hace poco en las noticias, que se indignaron fuertemente porque había una organización abortista que estaba vendiendo los órganos de los fetos que eran abortados. Había mucha indignación con eso, pero muchas de esas personas, sin embargo, no se indignaban por el hecho de que para traficar con los órganos de los fetos había que primero que matarlos para entonces vender los órganos. Es decir, apoyan el aborto, pero se indignan cuando saben que están vendiendo los órganos de los bebés que han sido abortados. El pecado hace que actuemos de manera que eso es irracional, de manera que no tiene sentido. Y la verdad es que no hay nada más trágico que rechazar a Cristo, aunque rechazándole logres mantener tu comodidad terrenal. Y no hay mayor bendición que seguir a Cristo, aunque pierdas todo por causa de ello. Y aún más, hermanos, muchas veces, oigan esto, lo que queremos evitar por no hacer la voluntad de Dios será lo que al final ocurrirá. Lo que al final queremos evitar, después voy a perder eso. Por tú no estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, muchas veces es lo que se te va a quitar. Porque aquí otra ironía. Los judíos como nación escucharon el consejo que se dio del sumo sacerdote y rechazaron al Mesías. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que lo que querían mantener, el lugar santo y la nación, fue lo que finalmente perdieron. Porque por causa de rechazar a Cristo vino el juicio de Dios. Algunas décadas después, cuando los romanos finalmente llegaron a Jerusalén, expulsaron a los judíos de su tierra luego de una matanza horripilante que concluyó en el año 70 con la destrucción de ese lugar santo que ellos querían preservar. No querían creer en Cristo por temor a que les fuera quitado el lugar. Por no creer en Cristo les fue quitado el lugar y le vino el juicio de Dios. ¿Qué es aquello que tú quieres obtener o mantener por lo que tú estás dispuesto a rechazar a Cristo o comprometer tu fidelidad a Él? Cuidado, mi hermano, no sea que pierdas a Jesucristo y al final lo que querías mantener sea precisamente lo que se te va a quitar. Y esta reacción de alarma del concilio nos lleva, en segundo lugar y de forma bien breve, a la segunda ironía del pasaje, que es la ironía del sumo sacerdote. Capítulo 11, versículos 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ante el supuesto problema planteado por el concilio, vemos la respuesta de la persona más importante del grupo. Él era como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Caifás, que fue sumo sacerdote desde el año 18 después de Cristo hasta el año 36. Y este hombre con mucha seguridad y propiedad comienza dándoles una especie de amonestación. Vosotros no sabéis nada. En otras palabras, ustedes ni saben de lo que están hablando. Eso es lo que le está diciendo Caifás. Ustedes ni saben de lo que están hablando. Y él es ahí que plantea la solución. Ustedes no tienen en cuenta de que es más conveniente de que muera un hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es ahí la solución del sumo sacerdote Caifás. Y qué ironía, hermanos, que esta idea perversa viniera de la principal autoridad religiosa del pueblo. Es decir, del hombre que representaba a Dios en la tierra, del hombre que estaba llamado a parecerse más a Dios, de seguir más su palabra, de hacer lo que era más justo, de hacer lo que era más correcto, de hacer lo que era más conforme a la ley de Dios. Y es ese hombre a quien todos debían de mirar como el mayor ejemplo en Israel, es el mismo que comunica la necesidad de la muerte de Cristo, sin importar el hecho de que el Señor no había hecho nada digno de muerte ante el supuesto riesgo de que la nación pereciera. Esa idea no vino de los publicanos ni de otros pecadores, vino nada más y nada menos que del sumo sacerdote. Pero había algo, hermanos, todavía más sorprendente detrás de las palabras del sumo sacerdote y que representa la ironía más grande de nuestro pasaje.
Y es la que se expresa en los versículos siguientes, que nos lleva a nuestro último encabezado que veremos un poco más ampliamente. Y es la ironía divina expresada por Juan. La ironía de la providencia divina expresada por Juan. Versículo 51. Luego que Caifás da esa declaración, dice el apóstol Juan, que escribe la carta: ahora bien, Caifás no dijo eso de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Hermano, yo le aseguro que si tal vez esta fuera la primera vez que usted se topara con este pasaje y usted lo leyera prestando suma atención a lo que dice el evangelista, tú llegarías a la conclusión de que esta es una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia. Una de las declaraciones más sorprendentes, más increíbles. El concilio de forma pecaminosa está preocupado por lo que le pudiera suceder si el pueblo creyera en Cristo. Y el sumo sacerdote propone como solución la idea más perversa que se le pudo haber ocurrido, que era sacrificar a un hombre inocente. Pero como decíamos, no era solo un hombre inocente, era el mismo Hijo de Dios, Dios hecho carne, completamente perfecto, que nunca pecó, que la idea del pecado le repugnaba en todo su ser. Y sin embargo, sobre este Jesús es que precisamente el sumo sacerdote dice: es mejor que Él se muera por la nación, a que toda la nación supuestamente pereciera. Y Juan, el autor del evangelio, dice nada más y nada menos que esa idea del sumo sacerdote, que hermanos, era una idea malévola, perversa, injusta, cruel. Dice el Juan que esa idea, que tiene todas esas características, no vino por iniciativa de Caifás. No vino por iniciativa propia. Eso no fue que simplemente Caifás lo dijo, que le salió y punto. Juan nos dice que siendo Caifás el sumo sacerdote de ese año, y recuerden, hermanos, que en ese momento todavía el sistema sacerdotal estaba vigente porque Cristo no había muerto en la cruz, lo que expresó fue una profecía. Una profecía. Una profecía que no vino del diablo, sino que una profecía, dice el texto, que vino de Dios. Una profecía de Dios. Pero Dios puede hablar por medio de inconversos. Hermanos, Dios puede hacer lo que quiera, actuando con los medios, en contra de los medios y a pesar de los medios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y sobre todo en el contexto del cumplimiento de sus propósitos redentores. Así como Dios usó al profeta impío Balaam, ¿recuerdan? Para que no maldijera, sino que bendijera a Israel. Así usó al sumo sacerdote impío Caifás, porque era un impío, para que diera una profecía certera, aunque éste pensara que lo que estaba diciendo era únicamente su idea. Porque Dios en su providencia, hermanos, ordena, permite, dirige y controla todas las acciones, palabras e ideas de los seres humanos para cumplir con sus propósitos soberanos. ¿Usted oyó eso? Todo lo que las personas hacen, dicen o piensan, está ordenado, permitido, dirigido y controlado por la providencia de Dios para Él cumplir sus propósitos soberanos. Y a pesar de que Caifás era un impío y un enemigo de Cristo, en virtud del lugar que él representaba en ese momento específico como cabeza del judaísmo, religión que estaba a punto de ser sustituida por el cristianismo, Dios quiso hablar por medio de él. Dios quiso hablar por medio de él. Como bien dice Donald Carson, cuando Caifás habló, Dios también estaba hablando. Aunque ambos no estuvieran dando a entender las mismas cosas. Y noten la ironía del comentario, hermanos. Lo que Caifás propuso como solución, que fue dicha con malos motivos y que no eximiría a la nación del castigo, era al mismo tiempo una gran verdad al decir que era necesario que Cristo muriera por la nación. Era una solución perversa, pero también era una gran verdad. En el sentido en que Caifás lo decía, era mejor que Cristo muriera para que el pueblo no pereciera por los romanos. Pero en el sentido divino, estas palabras salieron de Caifás para que todos nosotros entendiéramos hoy
que Cristo debía de morir por su pueblo, para que así el castigo eterno por el pecado fuera pagado por Cristo y su pueblo, tú y yo, pudiéramos encontrar salvación. Leyendo este pasaje, hermano, yo recordé cuando hace varios años yo escuché el fragmento de una entrevista que se le hizo al autor Joseph Finis, quien interpretó en el año 2003 a Martín Lutero en la película del mismo nombre, Lutero. Sabe que a esos actores, después que tiran la película, se le hace alguna entrevista acerca de su experiencia, de cómo fue representar al personaje. Y recuerdo que vi un pedazo de la entrevista en la que se le preguntó acerca de qué era lo que defendía Lutero como reformador, a un actor impío. Y él decía, bueno, es como que si tú tuvieras una deuda, pero al final esa deuda ha sido cancelada y como puesta en la cuenta de otro. Yo dije, wow, si esa persona entendiera en el sentido correcto lo que está diciendo, y si supiera que el destino eterno de su propia alma depende de eso, tal vez eso lo llevara al arrepentimiento. Él estaba diciendo algo que él no sabía lo que estaba diciendo. Él creía que sabía, y había un sentido en que sabía, pero había un sentido divino en que él no entendía. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le tiene el entendimiento enceguecido. A veces decimos cosas, hermanos, que no sabemos que la vida o la muerte puede que dependa de eso. Y en ese sentido, Caifás no se imaginaba que el destino eterno de su alma y de todo Israel dependía de esas palabras que él acababa de decir. Increíble. Cito una vez más a Donald Carson. Tanto Caifás como el evangelista Juan entendían que la muerte de Cristo debía ser sustitutiva. Ambos lo entendían. O Jesús moría o la nación moría. Pero mientras Caifás pensaba esto a un nivel meramente político, Juan invita a sus lectores a que pensaran en términos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo esto, hermanos, sino que nos dice Juan que cuando Caifás dice esa expresión, es necesario que uno muera por la nación, que Cristo debía morir por el pueblo. Caifás, sin saberlo, estaba incluyendo a los gentiles. Eso que dijo Caifás sin saberlo, te estaba incluyendo a ti y me estaba incluyendo a mí. Eso que dijo Caifás tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Versículo 52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Porque en la mente divina, hermanos, al decir que Cristo murió por la nación, la mente divina estaba pensando ¿en qué? En el nuevo Israel de Dios. Y ese nuevo Israel de Dios está compuesto por los judíos que creen y por los gentiles que creen. Como dice 1 de Pedro 2:9, pero nosotros somos, o vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué dijo Caifás? Es necesario que alguien muera por la nación. ¿Y qué dice Pedro? Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora habéis sido hechos pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido la misericordia. De modo que cuando en la Biblia se dice que Cristo murió por su pueblo, que Cristo murió por su nación, se refiere a Israel. ¿Y quién es Israel? Los judíos que se convierten a Cristo y los gentiles que se conviertan a Jesucristo. Porque recuerden la ilustración que se Pablo, es un árbol que tiene ramas, pero que se le injertan otras ramas, nosotros los gentiles. Y como resultado, hermanos, de esa idea perversa de Caifás, dice el versículo 53 de Juan capítulo 11, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesucristo. Esa idea perversa dio como resultado un plan perverso, y ese plan perverso era la destrucción del Hijo de Dios. Pero esto vino también de parte de Dios, ¿para qué? Para que se cumpliera el propósito y se glorificara a Dios, trayendo ¿qué? Salvación por medio de la muerte de su propio Hijo. Y nosotros, hermanos, venimos ahora a la mesa del Señor con agradecimiento en nuestros corazones por esa muerte de Jesucristo.
Qué gran ironía. Lo que Caifás y el concilio quisieron hacer, que era destruir al Hijo de Dios, resultó en la gloria y exaltación de ese Hijo de Dios. Y aunque no libró del castigo a Israel como nación, pero sí resultó en la salvación de muchos judíos que creyeron en Él y de muchos gentiles en todo el mundo que creímos en Él. De modo, hermanos, que al participar esta noche de la Cena del Señor, piensen en la ironía de esto que estamos haciendo. Aunque reconocemos el hecho de que lo que se hizo contra Cristo fue el pecado más grande jamás cometido, por lo cual deberíamos llenarnos de indignación, al mismo tiempo nos gozamos con el hecho de que ese gran sacrificio al mismo tiempo fue orquestado por el Dios soberano para que se produjera un glorioso intercambio, Cristo por ti y tú por Jesucristo, para que nosotros recibiéramos la justicia de Cristo a nuestro favor. Nos entristece, pero nos gozamos por lo que hizo Dios. Y todavía más, hermanos, ese mismo Cristo, dice la Escritura, que sufrió los indecibles rigores de la cruz, los rigores de la separación y de la ira de Dios, los rigores de cargar con nuestros pecados, los rigores de sufrir ese infierno en ese momento en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que ese Cristo que sufrió eso en ese momento, también lo hizo con gozo, con el gozo puesto delante de Él, hasta el punto de que menospreció la cruz y el oprobio. ¿Y cuál fue ese gozo? Llevar a hijos a la gloria. A nosotros, hermanos, Él nos miró a nosotros y en medio de su dolor Él se gozó, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Y luego que su obra fue concluida, dice la palabra, Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma y Él quedó satisfecho. Valió la pena. Qué bueno que hice eso por amor a mis escogidos. Fue necesario, aunque no lo merecíamos, pero así sucedió por la gracia y la misericordia de Dios. Y hermanos, al participar de esta mesa, hagámoslo entonces con un sentido de sobriedad por lo que esto implicó, pero a la vez con ese sentido de gozo y de gratitud para nuestro Dios. De modo que si tú estás aquí en esta noche y eres creyente en Jesucristo y has sido bautizado y estás en comunión con esta o con alguna otra iglesia local, te invitamos a participar de este memorial con solemnidad, pero con gozo, con el mismo gozo que vemos que debemos tener porque Cristo se gozó en nosotros. Gocémonos nosotros en lo que Cristo hizo a nuestro favor.